Hola, ¿qué tal? Somos Graciela Redondo y Antón Aguilar. Somos profesores del Centro Eleya y en esta ocasión les queremos invitar a un diplomado que se va a dar a mediados de mayo, que va a ser en línea con el nombre de Diagnósticos y Patologías Frecuentes en la Terapia. Diseñamos este diplomado pensando que puede ser benéfico para psicólogos, psicoterapeutas, profesionales de la salud, psiquiatras y en realidad para cualquier persona interesada en la vida psíquica y en la psicopatología. Este video que les vamos a presentar de alguna forma como introductoria, vamos a hablar, una, de por qué es importante el diagnóstico. Dos, de las patologías que con más frecuencia nos encontramos en la clínica y la diferencia entre los pacientes graves y no graves. Tres, Antón les va a dar un ejemplo de un paciente grave. Vamos a hablar también de las herramientas técnicas de intervención y por último les vamos a decir de manera general en qué va a constar este diplomado. Cuando un paciente llega al consultorio, es muy importante que podamos detectar rápidamente cuál es su estructura mental, cuál es su conflicto psíquico, sus dificultades emocionales principales. Esto es siempre de manera tentativa, hipotética. El diagnóstico no se hace como una camisa de fuerza, sino como algo que nos va a dar una guía para el trabajo futuro y para determinar si se trata de pacientes que podemos atender o no podemos atender o tenemos que atender en combinación, por ejemplo, con seguimiento psiquiátrico. El diplomado tiene el propósito de ofrecer las herramientas técnicas y clínicas que nos permitan hacer este tipo de diagnósticos psicopatológicos de manera ágil y certera. Cuando hablamos de las patologías frecuentes, ¿no? Y diferenciarla, como les habíamos dicho, de los pacientes graves y no graves, algunas de las patologías, por ejemplo, que más llegan a la clínica son depresión, personalidad borderline o limítrofe, neurosis obsesiva, adicciones y todas las dificultades, ¿no? emocionales que se dan en la infancia y en la adolescencia. Por ejemplo, cuando un paciente inicia un tratamiento con nosotros, es importante que tengamos en cuenta la gravedad o no, y la naturaleza de los problemas mentales de estos. Entonces tenemos que cuestionarnos, por ejemplo, ¿estamos frente a un paciente neurótico o uno fronterizo? ¿Se trata de un paciente depresivo, un paciente obsesivo, un paciente narcisista? Es importante entonces poder discriminar, ¿no? la gravedad y la modalidad de la psicopatología de estos pacientes para poder estar orientados, ¿no? qué tipo de terapia tenemos que brindarle. Los pacientes graves, por ejemplo, suelen ser muy ansiosos o erráticos, son impulsivos y tienen relaciones interpersonales caóticas. Uno de estos pacientes, en el peor de los casos, puede ponerse violento o deprimirse mucho o tener conductas que lo pongan en peligro. Y entonces es importante saber diferenciar esto. En general, pensamos que los pacientes graves tienden a sentir ansiedades muy primitivas, como las que se viven al principio de la vida, temores de separación, de aniquilación, de muerte y de desintegración. La gente suele decir, por ejemplo, que alguien es neurótico, ¿no? para referirse a que es muy enojón, ¿no? Y en psicoanálisis, la neurosis es considerada la patología menos grave. Entonces, en realidad, si nos dicen neuróticos, estamos siendo muy afortunados. Los pacientes no graves o neuróticos usan defensas más sofisticadas, como la represión, y pueden desarrollar síntomas histéricos, obsesivos o fóbicos. Es muy importante entonces distinguir si una depresión es grave o no, si un fronterizo es grave o no, y eso nos va a permitir ayudar al paciente de la mejor forma posible. Un paciente grave se puede poner en riesgo o incluso nos puede poner en riesgo a nosotros. Por eso es muy importante ser cuidadosos. Un paciente grave, por ejemplo, desde la primera llamada para concertar una entrevista, nos va a ir dando datos importantes que debemos tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, nos puede llamar muy alterado, diciendo que nos ha estado llamando, aunque no tengamos registro de que lo haya hecho, molesto,
reclamándonos, confundido, y nos pasa un poco esa confusión a nosotros, ¿no? Empezamos a preguntarnos, ¿será que me marcó? No me di cuenta, pero bueno, concertamos una entrevista y nos vamos dando cuenta en la entrevista que no, digamos que la confusión es algo que está en la mente de este paciente, ¿no? Que lo podemos ver muy tangiblemente a veces, por ejemplo, si es una videollamada, veremos la habitación desde la que nos llaman y tal vez está muy desordenada, muy caótica, sucia, tal vez el paciente está en una posición como extraña, como agazapado, o utiliza un tono de voz extraño, o hablando en voz muy baja, por ejemplo. Entonces todo esto nos da ideas que nos permiten plantear hipótesis sobre el estado mental de esta persona, ¿no? Nada más con lo que vamos viendo y luego empezamos a escuchar, ¿no? El relato de lo que le pasa al paciente, cómo nos lo va contando, y nos va contando que tiene pues relaciones interpersonales muy complicadas, dificultades para hacer una pareja, piensa tal vez que le pasa muy frecuentemente que la gente le hace daño, la trae contra él, el jefe, los hermanos, los padres, que además tiene quizás unos talentos que son algo inverosímiles, que quizás es un gran pintor que ha superado a Leonardo da Vinci en talento, y vamos escuchando, ¿no? Vamos escuchando lo que nos cuenta, quizás anécdotas extrañas, violentas, ¿no? De haber agredido físicamente al padre o a la madre, le lanzó una plancha caliente, le clavó un tenedor. Bueno, datos que pueden ser bastante impresionantes, pero que nos dan una idea bastante clara, ¿no? De, bueno, hay rasgos narcisistas, hay rasgos paranoides. Realmente tenemos poco tiempo, ¿no? En las entrevistas, pero tenemos que ir discriminando eso de manera rápida para identificar si es un paciente que podemos tomar o no, y tenemos que también tener muy en mente las limitaciones de nuestro método, no caer en el llamado furor curandis, y si vamos a tomar pacientes graves como el ejemplo que les acabo de compartir, bueno, vamos a tener que también armar todo un dispositivo que permita cuidar de la seguridad del paciente y de nosotros mismos, ¿no? Probablemente con acompañamiento psiquiátrico. Exacto. Y las herramientas técnicas, ¿no?, que vamos a usar también son muy importantes. Por ejemplo, si un paciente es obsesivo, no le vamos a poder interpretar de la misma manera que si es histérico o depresivo. Con un paciente depresivo a veces conviene hacer un contrapunto, ¿no? Por ejemplo, hablarle de una forma que infunda confianza, o con más ánimo, con cierta, ¿no?, agilidad. Porque si los dos hablamos como si estuviéramos, ¿no?, en un velorio y así, la cosa no irá nada bien. Tal vez, ocasionalmente, podamos usar el sentido del humor para aligerar el ambiente. Y esto va a depender también, pues, del contexto, del estilo de cada quien, ¿no?, del terapeuta, de si es propicio con el paciente, etc. Si el paciente es grave, tampoco le vamos a poder interpretar como lo haríamos con un paciente no grave. Los pacientes graves, acuérdense que nos impactan mucho emocionalmente. Tenemos que poder hablarles de cierta manera que nos puedan escuchar. Muchas veces estos pacientes no tienen una buena capacidad de poner en palabras, por ejemplo, sus emociones, y les tenemos justo que ayudar a esto. Algunos pacientes graves también se llegan a enfermar porque las emociones los desbordan y las descargan sobre el cuerpo. Y el problema es que aquí realmente llega a haber un daño, ¿no?, en alguno de los órganos, por ejemplo. La piel, ¿no?, es algo muy común, la gastritis también. Es importante que podamos entonces ayudar a estos pacientes a entrar en contacto con sus emociones y a tener un cuidado adecuado de su salud, procurando, por ejemplo, que los atienda un especialista médico bueno, ¿no?, que se cuiden. Las intervenciones también se van a modificar en función de la edad de los pacientes. Por ejemplo, todos sabemos la técnica de juego es más pertinente con los niños. Un niño pequeño puede jugar a que es un leoncito que se come a la mamá jirafa, ¿no? Y debemos poder entonces ser muy perceptivos para entender cuál es la fantasía que se está dando en el juego y podérsela explicar de una forma sencilla
y clara, ¿no? Algo así, por ejemplo, como de, qué ganas me dan de comerme a mamá y quedarme con ella cuando estoy celoso porque va a venir mi hermanito. La técnica, por ejemplo, con los niños latentes y los adolescentes también va a cambiar. Con los niños latentes, que por ejemplo suelen venir con defensas más obsesivas, ¿no? Muy fuertes, nos va a costar más trabajo que nos muestren sus fantasías. O con los adolescentes, que suelen ser como desafiantes, ¿no? Y desconfiados. Es importante entonces conocer las diferentes herramientas de intervención, porque los estados del paciente, ¿no? Los estados mentales del paciente fluctúan. A veces, aunque sean adultos, pueden llegar con un estado mental adolescente o latente y hay que hablarles de esa forma. Entonces hay que poder como percibir en qué estado mental llega el paciente. El diplomado se va a impartir todos los martes durante 9 meses, a partir del 17 de mayo. Y en ELEYA somos una institución que se caracteriza por un gran rigor académico, científico, combinado con una importancia que se le concede a explicar las cosas, aún las más complejas, con la mayor sencillez y claridad posible. Esto es un sello que distingue a ELEYA. Tendremos además en varias sesiones profesores invitados que son verdaderos especialistas en cada una de las patologías que se van a revisar, además de que el diplomado está encabezado por la doctora Ana Wiener, directora de la clínica ELEYA, que atiende en torno a 6,000 pacientes cada año. Entonces realmente vamos a estar acompañados de especialistas de primer nivel y aunque se imparte en línea, pues tratamos de ser muy cercanos a todos los alumnos, promover la participación y que todos se sientan acogidos y puedan participar de la mejor manera. Los esperamos. El diplomado tiene un componente teórico, técnico y clínico, realmente para que haya una muy buena comprensión del funcionamiento psicodinámico de las principales patologías que nos vamos a encontrar en el consultorio. Entonces, los esperamos. Inscríbanse a los teléfonos de contacto que aparecen del lado derecho de la página. Muchas gracias. Los esperamos entonces a partir del martes 17 de 6 a 9. Bye.